Buenos días. Esta es una filmación que se está llevando a cabo acá en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el día 3 de febrero del año 2013. El tema que vamos a conversar es aspectos artísticos de la meteorología, algunos aspectos artísticos. El tema más o menos es el siguiente, o el que yo quiero transmitir. El arte es algo que evidentemente es propio del ser humano, porque no hay arte si no hay ser humano que lo interprete. Y el mismo hombre, en su naturaleza creativa, desarrolla obras de arte. Yo como meteorólogo, y después de muchos años, yo diría más que años, después de muchas décadas, observo que cuando comienzo a leer algo sobre arte, porque no soy un erudito ni un entendido en arte, me doy cuenta que la propia naturaleza tiene obras de arte, valga el término, que realmente son extraordinarias. Y entonces lo que yo quiero transmitir en este video es que como meteorólogo me doy cuenta que una de las manifestaciones más extraordinarias del arte es que la propia naturaleza ha armado, por así decir, o el fabricante ha diseñado un extraordinario gabinete espacial donde un planeta que es la Tierra, una esfera que rota de oeste a este, cubierta por una envoltura gaseosa llamada atmósfera que fluye a su alrededor, y todo el conjunto, Tierra más atmósfera, iluminados por un astro llamado Sol que irradia, producen en la masa atmosférica un extraordinario movimiento que es digno de una obra de arte. Muchas veces en la fotografía satelital o en las imágenes satelitales se puede ver un poco ese movimiento utilizando las nubes como testimonio. Yo lo que voy a tratar en este video es de transmitirles la inquietud de explorar este movimiento artístico que tiene el aire alrededor del planeta. Para presentar el escenario del lugar donde se va a llevar a cabo la manifestación artística, en la publicación ¿Por qué cambia el tiempo? Justamente es una publicación que fue la primera que hice, es lo que yo llamo la de los remolinos, porque en base a los remolinos de aire que se producen en todo el planeta y en particular en el cono sur de América, es el estado del tiempo que le llega al usuario. En el caso acá de Argentina, en el cono sur de América, se presentan situaciones tipo que se explican en el ejemplar como la ola de frío, la ola de calor, el famoso pampero y la sudestada, como de alguna forma están ligados a remolinos de aire. Ahora bien, haciendo la presentación de la meteorología con el sistema Tierra, atmósfera, Sol, como si fuese un gabinete espacial, aquí está explicado, a manera de comienzo, cómo por ejemplo la Tierra presenta, así como un laboratorio, o en su movimiento de oeste a este, cubierta por una envoltura gaseosa llamada atmósfera y todo el conjunto irradiado por un astro llamado Sol, el movimiento general, que lo que voy a tratar de describir, que va a ser en la otra publicación, que me voy a referir enseguida, que es como si fuera una danza, un baile que realiza el aire alrededor de la esfera. Para que se pueda ver algunos aspectos artísticos que tiene esto, en el mismo ejemplar, ¿Por qué cambia el tiempo?, les muestro un breve esquema que se hizo en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, allá por los años 50, donde se hizo una simulación de la circulación atmosférica. Se tomó un tambor, ¿no es cierto?, giratorio, visto desde arriba, que giraba en el mismo sentido que el hemisferio norte, o sea, en sentido antihorario. Se produjo un enfriamiento en la zona central, un calentamiento en la periferia,
Y para ver qué es lo que ocurría con el fluido que se utilizaba en ese laboratorio, que es agua, se tiraron partículas de polvo de aluminio, que al ser fotografiadas con golpes de luz de flash, se podía ver qué movimiento describía el fluido, simulando el aire, en este movimiento de laboratorio, por así decir. Y oh sorpresa, lo que se vio es que producía movimientos sinusoidales y movimientos circulares, semejantes a lo que en la realidad planetaria, que es el esquema de abajo, que es la proyección, se llama estereográfica polar, porque tiene centro, en este caso en el polo norte, se observa cómo el aire también describe remolinos alrededor de centros de alta y baja presión que de alguna manera están asociados a sistemas de tiempo. Por ejemplo, en este esquema se ve acá un importante centro anticiclónico sobre Siberia, que es el anticiclón siberiano, que alguna vez estudió en geografía. Y lo interesante, y aquí viene un poco la presentación artística, es que alrededor del planeta el aire va describiendo en general, como está expresado en ese esquema, dos tipos de movimientos. Los movimientos sinusoidales o serpenteantes y los movimientos cerrados que son circulares, que son los famosos ciclones y anticiclones del planeta Tierra. Ahora bien, para organizar un poco esta danza, yo se me ocurrió redactar esta publicación que es Danza del aire alrededor del planeta. Les cuento brevemente la idea de esta publicación. Lo que acá se quiere mostrar es para una persona que no sabe nada de meteorología, o sea, partiendo de cero, cómo se va armando el sistema planetario de presiones y luego a partir de ahí el derrame del aire hacia los que forman los sistemas de viento, donde al lector se le introducen los aspectos básicos que necesita conocer para lograr la circulación general de la atmósfera. Esto lo digo porque dentro de la meteorología, la circulación general de la atmósfera es un capítulo muy importante, donde describe prácticamente todos los sistemas que dominan el planeta en cuanto a presión atmosférica y vientos. A manera de comienzo, lo que se hace acá es presentar el planeta Tierra simplemente como un óvalo, que es el esquema, como, esto es como si fuera un arquitecto que comienza a diseñar un sistema de circulación. Piénsenlo así, que como un poco está explicado, que dice, bueno, vamos a darle calentamiento a la zona ecuatorial, enfriamiento a las zonas polares, vamos a dividir bandas de latitudes donde están organizados los sistemas y se utilizó, mejor dicho, utilicé el sistema de fotogramas. Es como si fuese una película para que la mente humana vaya recibiendo paso a paso toda la evolución de este sistema planetario, que creo que son en total unos 62 fotogramas. Al comienzo se presenta, por ejemplo, la primera herramienta que necesita el lector, que son las bandas de latitud, que es la latitud 0, que es el Ecuador, luego 30 grados norte, 30 grados sur, 60 grados norte, 60 grados sur y el polo norte y el polo sur. Las latitudes están dadas por los paralelos geográficos, que alguna vez los habremos estudiado en geografía, pero estos 5 líneas que justamente el autor les pone como si fuera un pentagrama, que es donde va a comenzar la música, es donde el escenario donde se va a realizar el movimiento general. A manera de comienzo se presenta el famoso efecto Coriolis. Voy a hacerlo brevemente porque está explicado como si fuera para chicos. Suponiendo dos personas en cada polo que tienen una pelota, en una tierra que está quieta, se dice que si se patea la pelota va radialmente derecho al ecuador, o sea, no tiene ninguna desviación, porque es un planeta detenido, y las dos personas de cada polo, polo norte y polo sur, patean la pelota, como está indicado en la línea de puntos, la pelota realizaría una trayectoria rectilínea. Punto. Pero ¿qué ocurre? Como el planeta rota y lo hace de oeste a este, justamente lo que se observa es lo siguiente, que está explicado acá. En el hemisferio norte, la persona que patea la pelota ve que, como la Tierra está rotando, a medida que pasa los minutos se va desviando hacia la derecha, y en el hemisferio sur se va desviando hacia la izquierda. Este efecto de desviación desde los sistemas en rotación es el famoso efecto Coriolis,
Lo que después se demuestra es que todos los sistemas en movimiento, y en particular el aire, son influenciados por este efecto Coriolis, donde sea cualquiera la dirección que hubiese pateado la pelota, o el aire mismo que se derrama, o un témpano que está navegando en el mar, va a sufrir desviaciones hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, para lo cual existe una fórmula donde interviene el parámetro de Coriolis, etc. Pero esto va a ser importante para el momento en que se presentan los sistemas de viento del planeta, los patrones de viento del mundo. Entonces, ahora viene la parte un poco térmica, que es donde empieza a trabajar el aire, simplemente partiendo de la zona ecuatorial. Estas flechas, que acá se explica, indican que esta zona recibe calor todo el año. Por lo tanto, la zona ecuatorial es una zona de permanente ascenso de aire. ¿Qué ocurre? Ese aire que asciende, se le sigue la trayectoria, en los fotogramas subsiguientes, en altura se eleva y se dirige hacia cada polo, luego desciende sobre los 60 sobre los 30 grados de latitud, y así va conformando, juntamente con el aire que viene del polo, que viene fría, junto con el aire tropical en las zonas de encuentro, van formando los sistemas de presiones, ya vamos a ver, y de vientos. Acá es otro fotograma ya más avanzado, evidentemente son todos paso a paso para que el lector lo vea como 60 y pico. Fíjense qué interesante, así como el aire tropical se eleva y luego desciende sobre los 30 grados de latitud norte y sur, el aire polar, ¿no es cierto?, se derrama hacia latitudes más bajas, hay un descenso permanente de aire en las zonas polares y empiezan a verse las zonas de convergencia, por ejemplo, del aire frío polar con el aire que viene de la zona subtropical, más o menos sobre los 60 grados de latitud, en este caso sur, tenemos unas zonas de ascenso. Y lo que se va viendo es que en las zonas de ascenso, ¿no es cierto?, y las zonas de descenso, se van formando los llamados sistemas de alta y baja presión. ¿Por qué? Porque en las zonas de ascenso el aire ejerce menos fuerza por unidad de superficie, que es lo que se define como presión. Y en las zonas de descenso el aire ejerce más fuerza por unidad de superficie. Entonces está asociado a alta presión. Conclusión, en las zonas de ascenso se forman todos los que son tres, en la zona ecuatorial, sobre los 60 grados sur y los 60 grados norte, todo un cinturón que se va a llamar de bajas presiones relativas con respecto a su alrededor, que son todas zonas de ascenso. Al mismo tiempo se va observando, y aquí es donde comienza toda esta circulación de la danza del aire alrededor del planeta, las famosas celdas. En la zona ecuatorial, CH, que está explicado ahí, significa la celda de Hadley. Luego en latitudes medias, CF es la celda de Ferrel, y en las zonas polares, CP son las celdas polares. Todo esto se va armando permanentemente debido al calentamiento en la zona ecuatorial y al enfriamiento en la zona polar, y empiezan a aparecer los nombres. En los cinturones de las bajas se llaman cinturones de bajas subpolares, las que están sobre los 60 grados, y los cinturones de la ecuatorial de bajas presiones, que se llaman también doldrums, en la zona ecuatorial. Hasta aquí sería un poco la zona de baja presión. Y lo mismo ocurre ahora con las partes de las altas presiones. En las zonas de descenso, que son sobre cada polo y sobre los 30 grados de latitud, aparecen letras A, que son sistemas de altas presiones. Fíjense cómo de alguna forma estas A y B son como notas sobre un pentagrama, donde el pentagrama está formado por las 5 latitudes fundamentales en este esqueleto, como si un arquitecto hubiese diseñado el movimiento, que luego nosotros que estamos viviendo en la superficie y no nos damos cuenta, somos un poco los usuarios de esto. Si uno viaja a la zona tropical, va a encontrar zonas de bajas presiones, ¿no es cierto?, con su característica de tiempo, lluvias, el tiempo cambia, humedad, etcétera, porque son toneladas de aire que permanentemente van ascendiendo. Lo mismo que son las zonas de alta presión, que es donde el aire desciende. El aire al descender se estudia que produce cielos despejados, técnicamente tiene un movimiento
descendente del aire que se llama subsidencia, y por lo tanto es un movimiento disipador de nubes, lo cual explica que, por ejemplo, esas postales de cielo azul en la zona subtropical es debido a la permanente influencia de estos sistemas de alta presión. Entonces todo esto conforma un sistema donde acá, por ejemplo, los sistemas de alta presión tienen nombres importantes que alguna vez estudiaron en geografía: las altas polares sobre los casquetes de cada polo y las altas subtropicales sobre los 30 grados de latitud norte y sur respectivamente. Todo esto se presenta primero a nivel de presiones para que luego de los sistemas de presión comienzan a derramarse. Fíjense que en el comienzo es básicamente las A y B, son letras A sobre cada polo, sobre los 30 grados de latitud norte y sur, y letras B sobre el ecuador, sobre los 60 grados norte y sur. ¿Por qué? Porque de estas letras A y B, el aire va a tratar de ir de la alta a la baja presión y va a empezar a producir los sistemas de viento. Pero ¿qué ocurre? Los sistemas de viento también se presentan, si la Tierra no rota, en forma radial, pero como la Tierra rota se aparece el efecto Coriolis. Justamente se explica en los fotogramas subsiguientes cómo empieza a trabajar. Por ejemplo, en la zona ecuatorial, acá se explica básico, si la Tierra no rotara, el aire iría directamente desde las altas a las bajas presiones, que son todas flechas, como si fueran vientos, que van dirigidas hacia el Ecuador. Punto. Pero ¿qué pasa? Como la Tierra rota y lo hace de oeste a este, entonces aparece el efecto Coriolis, que es un efecto desviador. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se deflecta o cómo se desvía, produciendo los famosos cinturones de viento, que son los vientos alisios. Alisios del sudeste para el hemisferio sur y alisios del noreste para el hemisferio norte. Y así como se hacen en esta banda de presiones y de vientos para la zona ecuatorial y subtropical, se hace para el resto del planeta, donde queda conformado, a ver si encuentro la parte final, para no aburrirlos con cada una de las bandas, el sistema planetario, que sería este. Acá sería ya en superficie todo el esqueleto de presiones y vientos, ¿no es cierto?, que se conforma, explicado paso a paso en cada uno de los fotogramas, partiendo de la zona ecuatorial y luego continuando con la zona polar, y cómo se va organizando esta llamada danza del aire alrededor del planeta. Para cerrar el semicírculo, digamos, desde el punto de vista tridimensional, sería lo siguiente. Esto sería el esquema visto como si fueran círculos, perdón, cerrados, asociados en altura a lo que ocurre en superficie. Ahora bien, desde el punto de vista meteorológico y artístico, en ya uno de los últimos fotogramas, es lo que se llama una visión final de la danza, queda este esquema, que es un poco el que está puesto en el blog mío de YouTube, que es una especie de presentación como si fuera un cuadro artístico, donde cualquiera que lo mira ve que es un fotograma, pero ve que hay rayas y óvalos o círculos, pero justamente en este caso la representación de esta danza del aire alrededor del planeta en esta especie de esquema final, que se llama una visión final de la danza, representa el producto final de todo lo que se vio anteriormente, cómo nacen los sistemas de alta y baja presión, los vientos alisios, los oestes dominantes, los estes polares. O sea, es como que todo el planeta está organizado en un movimiento que no es aleatorio, que es lo que se podría llamar caótico, sino que está organizado por las distintas bandas de presiones y de viento que constituye lo que en esta publicación se llama danza del aire alrededor del planeta. Al final se explica un poco los llamados frentes, que lo que ocurre dentro de esa danza, que está también para completar la circulación, es que en determinadas partes del planeta, fundamentalmente sobre cada casquete polar y sobre los 30 grados de latitud de cada hemisferio, se forman masas de aire frías sobre la parte polar, como también es importante la parte de Siberia, por citar una parte continental, y cálidas sobre los cinturones subtropicales de altas presiones.
Y entonces, ¿qué ocurre? Como esas masas de aire permanentemente se están formando y se van derramando desde las zonas donde se originaron, que se llaman zonas fuentes o fuentes de masas de aire, se producen entonces derrames que cuando se encuentran son las llamadas zonas frontales o frentes. Y esas son zonas de tormentas, zonas de cambio de temperatura. De repente nos ha pasado que estamos en un día de calor y a los 2 días hace frío. ¿Por qué? Porque son masas de aire polar que llegan o invaden la zona donde nosotros nos encontramos. Y lo que entonces se trata de mostrarle al lector es que todo eso forma parte de como si fuese una danza del aire alrededor del planeta. Y ya les digo, el propósito es tratar que por el sistema de fotogramas que se explica al comienzo en el prólogo, o sea, partiendo de una mente en blanco, en el sistema de paso a paso, con una modalidad cinematográfica, se puede ir viendo cómo un tema tan difícil de explicar y de entender, que es nada menos que la circulación general de la atmósfera, pueda ser entendido. Y bueno, ahí está la idea de todo autor, tratar de transmitir que eso es como una verdadera danza, como un verdadero movimiento permanente que es, yo diría, artístico, la forma que se produce. Lo que pasa es que cuesta visualizarlo. A mí me llevó muchos años, mejor dicho, muchas décadas como meteorólogo, tratar de expresar esto, cuando prudentemente también tuve que leer algo de arte. Bueno, en las manifestaciones del arte, ustedes saben que habría que escuchar los entendidos en este tema, muchas cosas se dan a interpretación artística, ¿no es cierto? O algunos productos elaborados se han presentado en exposiciones como elementos de arte, aunque fueron fabricados, ¿no es cierto? Esto está explicado también acá en el prólogo, en el epílogo de la publicación. Y finalmente, a los usuarios nos llega el producto final de todo esto, de acuerdo al lugar del planeta donde vivimos, que se materializa en las cartas del tiempo. Por ejemplo, en esta publicación, que es ¿Por qué cambia el tiempo?, se presenta en el cono sur de América una situación importante que es de sudestada, que simplemente significa dos remolinos, uno de baja presión y otro de alta presión, producen un estrangulamiento del viento del sudeste en la zona del Río de la Plata, que es conocido como sudestada acá en Argentina y también en la costa uruguaya. Bueno, esto ha sido a grandes rasgos una expresión, digamos, dentro de lo que se podría llamar arte didáctico, o sea, tomando de aquello que es didáctico y necesita ser explicado, dándole un marco artístico, es donde salió esa publicación, Danza del Aire alrededor del planeta, y en próximos videos vamos a ver lo posible distintas interpretaciones de cartas del tiempo, que después de todo es lo que le llega al usuario, porque cuando se confeccionan los pronósticos meteorológicos, los que hacen las oficinas de meteorología no es más que reproducir en un dibujo la parte de la circulación general que se ve en este concierto, que es la danza alrededor de todo el planeta, en la parte del planeta donde habita cada uno, para ver cómo se va a mover el fluido en los próximos días, que es lo que se expresa en los boletines meteorológicos. O sea, es como decir, de todo el concierto generalizado, es bueno, qué va a pasar en los próximos días, qué es lo que se ocurre en las oficinas de pronóstico, o es lo que se ve en las cartas del tiempo. Yo después de casi 30 años de trabajar en mesa de pronóstico, observo que es muy importante la interpretación de estos dibujos, que son las cartas del tiempo, como producto final de todo el concierto, que es el movimiento generalizado, que tiene sus velocidades, sus formas, etcétera, que bueno, están explicados en cada uno de los ejemplares. Cualquier duda que quieran consultarme está en la página mía, o si no en esta página web www.ojeavilque.com.ar. Otros aspectos de la meteorología que gustosamente aquellos que quieran consultarme en el correo electrónico que figura les voy a responder. Por ahora esto, en próximos videos tal vez armemos algo sobre la maravillosa interpretación de los dibujos de estos movimientos circulares que tiene el aire, que se plasman en las famosas cartas del tiempo, que hoy por internet se pueden ver. Incluso hay direcciones en los apuntes donde uno puede ver cómo va a estar mañana y pasado en los lugares donde uno desea viajar o navegar o donde sea. Muy bien, muchas gracias, buenos días.